ti exactamente qué es un cachaco. Un cachaco es una persona bogotana, bien portada, bien vestida, educada. ¿Y cuál es la palabra más divertida que hayas encontrado? Por la letra Che hay infinidad de palabras. Chorrear, ¿no? Se va a chorrear mi esferógrafo. Chorear de robarse. Sí, sí. La chácara, mi papá usaba chácara, la chacarita, que es el monedero, el sitio donde, como una billeterita pequeña donde se guardan las monedas, ¿no? ¿Y cuál es la peor palabra? Pero que no sea grosería porque no lo podemos decir. La guaricha. Guaricha, sí. Sí. O guarneta. Sí. ¿Guarneta? Sí, sí. ¿Esa qué es? Lo mismo que la guaricha. ¿Qué tipo de libros leías? Mira, a mí mi padre me inició con Julio Verne y con Salgari. ¿Y conoces un proyecto que se llama El Libro al Viento? Sí, claro, claro. Y de los últimos trabajos que tuve estuve director de la Fundación Rafael Pombo. Una labor lindísima que es promover la lectura en los niños. Pues eso justamente es lo que pretende hacer ese proyecto que se llama El Libro al Viento. Y ahora vamos a dar una nota sobre Miguel Rocha, que ha recopilado una serie de relatos hechos por indígenas contemporáneos y que se están distribuyendo ya gratuitamente como todos los demás libros de ese proyecto. No, pues buenísimo y felicitaciones al maestro Rocha por ese trabajo. Actualmente en Colombia hay un gran número de escritores indígenas que escriben en sus propias lenguas. Una literatura además de ser multilingüe tiene un contenido muy importante en términos culturales, el choque en muchos aspectos con la sociedad, entre comillas, hegemónica. Ese proceso, pues, obviamente no solamente ha sido un proceso de textos, eso es importante aclararlo. Ha sido un proceso de encuentro, ha sido un proceso de diálogo. Tengo la fortuna de conocer a varios de los escritores y por eso me ha parecido importante, a partir de estos diálogos y en muchos casos de amistades profundas, generar unos libros que permitan que sus obras sean más conocidas. Entonces, lo que resuelve estas dos antologías que preparé para el Libro al Viento es dar acceso a una mayor cantidad de lectores generales, de público general, a una literatura que tiene una importancia fundamental, diría yo, no solamente en Colombia, sino en América. Los escritores del sur de Colombia, al igual que los mapuche en Chile, tienen una propuesta muy interesante que es la oralitura. Y la oralitura es básicamente, según Elikura Chihuahilaf, un escritor mapuche, esa escritura que transcurre al lado de la oralidad de los mayores. Cuando uno va a leer a un escritor como Hugo Jamioy Huajibioy, escritor Kamsá, lo primero que uno se pregunta es qué significa ser un poeta o ser un escritor al menos, porque no siempre él se define como poeta, en una comunidad cuya lengua la hablan solamente 4.000 personas y que no está clasificada como familiar de otra lengua ni en América ni en el mundo, una lengua independiente. El presentarnos su mundo, y eso ya es suficientemente extraño en un país en el cual no se reconoce suficientemente todavía la presencia de otras formas de ver el mundo. La palabra de los taitas, de los ancianos, la palabra de los tejedores, la palabra de los sueños y obviamente los consejos del yagé, que es una planta medicinal muy importante en las culturas del noroeste amazónico y que tiene una gran fuerza en los textos poéticos de Hugo Jamioy. Otro poeta interesante hablando de la oralitura en Colombia es Freddy Chicangana. Esa gran importancia de la tierra, la resonancia incluso de esos cantos quechuas, comunitarios, colectivos agrícolas de sembrar, la palabra de coca, porque los Yanacona son cultura de la coca, pues muchos de sus textos, muchas de sus imágenes tienen que ver con esa fuerza de la coca. Esto es algo en términos literarios y antropológicos revolucionario, porque estábamos como acostumbrados a leer y a conocer de las culturas indígenas a través de la antropología y en buena parte también de la lingüística. Pero lo que ocurre realmente con este grupo y esta gran propuesta de escritores indígenas es que ellos deciden qué compartir y nos están mostrando también sus imágenes y sus visiones propias, no solamente de sus mundos, sino de cómo nos ven a nosotros. Entonces yo creo que al publicar estas dos antologías, Precursores y Puntos Aparte, estamos por un lado
compendiando por primera vez una serie de escritores que habían venido publicando por su cuenta, la mayoría de ellos desconocidos, pero además de eso dando la posibilidad de que sean leídos en múltiples lenguas. Las dos antologías pueden ser leídas en 6 lenguas diferentes, incluyendo el español, y esto favorece que estas literaturas, si bien van a tener una mayor circulación en Colombia, probablemente van a llegar también a las comunidades indígenas como herramientas en las escuelas, como herramientas en las diferentes asambleas comunitarias, y va a significar probablemente también la incursión de nuevos escritores indígenas. Alberto, ¿y cómo era la vida del barrio? Ya desde un punto de vista más doméstico. No, la vida del barrio era... Yo tengo los mejores recuerdos. Pues, salía uno a vacaciones y a las 8:30, 9 de la mañana ya estaba uno buscando a los amigos para armar las porterías, para jugar banquitas. Salía uno a jugar en el andén con tapas. Aquí cogía uno una tapa. Ahí pinché. Ya sé. Si salía, entonces le tocaba a uno devolverse a la meta. ¿Tu familia hasta cuándo vivió aquí en el centro de Chapinero? Nosotros nos fuimos de Chapinero hace fácilmente unos 30 años. Y esto ya empieza a desocuparse de habitantes tradicionales. Sí, yo creo que queda muy poca gente, ¿no? La 15 se volvió la zona comercial, la zona de ir a hacer compras y de ir a ver a las niñas lindas de Bogotá, que en esa época. Eso hizo que Chapinero perdiera un poco de fuerza, lo mismo que ya parece unicentro. Entonces la gente empieza a desplazarse hacia esos lados. Bueno, pues ya te invito a cerrar esta entrevista y ese recorrido por Chapinero invitando a la gente a que lea tu libro. Pues para mí sería un honor que este libro estuviera en cada una de las casas, no solo de los bogotanos, sino de todos los amantes de las cosas lindas de nuestro país. Defendamos nuestras raíces culturales. No dejemos morir nuestra cultura. ¿Ese me lo vas a dejar? Te lo dejo, ese es tu regalo. Bueno, Alberto, pues muchas gracias entonces. No, Alberto, muchas gracias. Y no, pues quedo pendiente para lo que les pueda servir. Muchas gracias, de verdad. Volador, ¿tú sabes de dónde viene? No, sagramente no sé porque yo comencé esto en el año 1967 y Ya se usaba esa palabra. ya se usaba eso. Lo que pasa es que el betún venía en bola. No, yo lo conocí fue en acá. Por eso es que ya no sabes de dónde viene la palabra en bola. En bola, hoy en día le dicen a las mujeres cuando están en bola. Una vez termine de embetunarme, continuaré este recorrido en compañía del escritor Andrés Ospina. ¿Qué más? Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué ¿Cómo va tal? todo? Bien, gracias. Bueno, cuéntame en qué consiste el bogotálogo. Bogotálogo es una compilación y un compendio de palabras que se han utilizado en Bogotá, en lo que hoy es Bogotá y en lo que fue esta zona precolombina, desde los días y los años que antecedieron a la llegada española hasta la actualidad, hasta 2010. ¿Y qué tipo de fuentes has utilizado para hacer toda esta reconstrucción? Pues lamentablemente hay que decir que no hay muchas fuentes grabadas, gracias a, por ejemplo, a la evangelización y a una serie de dinámicas que hubo aquí de aculturación, sabemos algo de lo que decían, por ejemplo, nuestros ancestros. Pues ya apelamos a ese tipo de fuentes escritas que cuentan parte de lo que se decía. ¿Tienes palabras cultas y vulgares o cuál es el énfasis? Sí, palabras cultas, vulgares y sobre todo palabras que tienden a perderse en el tiempo. Entonces era también buscar esas cosas que se dijeron en algún momento, palabras que utilizaron nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y ponerlas en el contexto de hoy. Es decir, cómo ponemos a hablar a alguien del siglo XVII con alguien del siglo XX. Entonces el libro termina siendo más que un diccionario o un listado, un glosario de términos, una historia de la ciudad que tiene como pretexto, como gran pretexto, las palabras.
Pues aquí se encuentra uno con varias cosas, por ejemplo, por pensar en la actualidad uno busca la palabra muérgano y esto lo lleva a individuo hostil, cruel e insignificante. ¿Y tienes muchas palabras de origen muisca? Hay un buen número de palabras de origen muisca y hay una cantidad de rezagos de lo muisca en nosotros. Hay una lingüista que no sé si conoces que se llama Estela González, Sí, que ha tratado de reconstruir cómo se hablaba el muisca o el chibcha. qué interesante. Vamos a una nota sobre eso. Apucă și ceagănit angusuca. Unga șis și bunică ungsansuca. Las lenguas del mundo se agrupan por familias lingüísticas, es decir, lenguas que tienen alguna semejanza, algún parentesco en sus estructuras. Entonces, inicialmente los conquistadores, en los documentos de archivo en la colonia, aparece la lengua que hablaron los indígenas del altiplano cundiboyacense, aparece mencionada como lengua muisca, como lengua muexca, como lengua mosca o lengua chibcha. Entonces, a la familia lingüística, que abarca más lenguas de esta misma clase, se le designó como familia lingüística chibcha. Y para diferenciarla, la lengua que se habló en el altiplano cundiboyacense se ha convenido en llamar únicamente muisca, pero no es error decir que aquí se habló chibcha. Quien aprende bien la hermosa lengua muisca, si enseñara lo que es extraño para ti. El principal propósito de los españoles era enseñar la religión católica. Entonces, en un comienzo, quisieron evangelizar en latín, no dio resultado. Trataron de evangelizar en español. Los indígenas parece que se negaban a aprender español, a hablar español. Era como una defensa. Entonces resolvieron que aprender las lenguas de los indígenas. Como eran tan variadas, los curas doctrineros se quejaron que eran tantas y tan diferentes que ellos no podían aprender tantas lenguas. Los reyes de España optaron por la política que llamaron de las lenguas generales, que era tener una lengua para gobernar. Y para la zona central de Colombia, de lo que hoy es Colombia, resolvieron tomar la lengua chibcha o muisca. Muisca mikata kubunshokl ukasuka. Les pedían a los misioneros, por voto de obediencia, tenían que usted que habla muisca, hágase una gramática muisca y un diccionario y enseñe a los demás. Pero la lengua muisca tenía variantes dialectales y para evangelizar la lengua oficial era la lengua de Santa Fe, la lengua de acá. Entonces los documentos que se consiguen son documentos de la lengua muisca de Santa Fe. Solo un libro llegó a imprimirse, se imprimió en España, que es la gramática del padre Fray Bernardo de Lugo, que se editó en 1619. Esa sí está impresa. Los demás documentos que se conservan son manuscritos. En la Biblioteca Nacional tenemos en la sala de libros raros y curiosos un manuscrito anónimo, sin lugar, sin fecha, que se conserva ya muy guardado, que no está para el público en general. Entonces yo lo transcribí, el Instituto Caro y Cuervo lo publicó, entonces se puede conocer a través de la publicación del Instituto Caro y Cuervo. Finalmente Carlos III, en 1770, dio una cédula real en donde prohibió hablar lenguas indígenas en América. Las que hoy viven de milagro, ¿no? Porque se prohibió y se castigaba al que hablara la lengua indígena. Bernardo Todas las lenguas del ser humano tienen la misma importancia. Son lenguas tan íntegras. Una lengua indígena de América es tan importante como el griego clásico, como el latín, porque como decía antes, uno conoce solo las europeas y al conocer estas ve otros aspectos, otras dimensiones. Entonces es muy importante que sepamos los colombianos que los indígenas muiscas no hablaban cualquier jerigonza o se entendían por gruñidos o por señas, sino por una lengua íntegra, completa, como todas las lenguas del ser humano.